En la costa silenciosa de Cádiz, el mar soplaba con un murmullo antiguo, como si cada ola trajera fragmentos de secretos olvidados. Era otoño de 1972, y la brisa salada arrastraba el eco de campanas lejanas que marcaban las 6 de la tarde. Las calles estrechas, cubiertas de adoquines húmedos, brillaban bajo la tenue luz del atardecer. En ese paisaje de tonos dorados y sombras largas, una joven llamada Marina Torres caminaba hacia su casa, con un libro apretado contra el pecho. Tenía apenas 18 años, pero una madurez silenciosa en los ojos, como si algo en su mirada comprendiera demasiado del mundo. Marina era conocida por su sonrisa serena y su voz baja, por la forma en que parecía moverse con delicadeza entre la gente del barrio, como una sombra amable que nunca perturbaba el aire. Vivía con sus padres en una casa blanca de 2 pisos cerca del puerto, donde el olor del pescado fresco se mezclaba con el de las flores de jazmín que su madre cuidaba en el balcón. Aquella tarde, el sol caía lentamente sobre los tejados, pintando el cielo de un naranja suave que parecía presagiar un cambio. Nadie lo sabía entonces, pero esa sería la última vez que la verían con vida. El aire se volvía más frío conforme Marina cruzaba la plaza vieja, donde los niños jugaban con pelotas de trapo y los ancianos charlaban frente al bar de siempre. Se detuvo un instante para ajustar su bufanda, y un perro callejero se acercó a oler sus zapatos. Ella sonrió, le acarició la cabeza y continuó su camino. Había algo en su paso, una mezcla de ligereza y prisa, como si una parte de ella sintiera que el tiempo estaba corriendo más rápido esa tarde. Cádiz, en 1972, era una ciudad dividida entre la calma del mar y los susurros de la dictadura. La gente hablaba en voz baja, los secretos se guardaban tras puertas cerradas y los rumores se deslizaban como humo entre las rendijas de las casas. En medio de ese ambiente tenso, la historia de Marina Torres comenzaría a tejerse con hilos de misterio, belleza y tragedia. Su desaparición, ocurrida el 17 de octubre de 1972, se convertiría en uno de los casos más desconcertantes de la época. Los testimonios posteriores dirían que Marina fue vista por última vez cerca del faro de San Sebastián, mirando el horizonte como si buscara algo más allá del agua. Otros aseguraron haberla visto hablando con un joven de cabello oscuro, vestido con una chaqueta de cuero. Nadie sabía con certeza quién era. Lo cierto es que esa imagen, la de una joven frente al mar al caer la tarde, se grabó para siempre en la memoria de Cádiz. La casa de los Torres, esa noche, permaneció con las luces encendidas hasta muy tarde. Su madre, doña Rosario, preparó la cena y dejó el plato de Marina sobre la mesa, intacto. Su padre, don Alberto, caminaba de un lado a otro en el salón, con la radio encendida, esperando oír su voz en el portón. Pero las horas pasaron, y la única voz que llenó la casa fue la del viento soplando entre las persianas. A medianoche, la preocupación se transformó en un silencio denso, casi irrespirable. El mar, esa noche, parecía distinto. Los pescadores que regresaban al puerto decían que las olas estaban más agitadas de lo habitual, como si el agua presintiera algo. Uno de ellos juró haber visto un pañuelo blanco flotando cerca de las rocas, justo donde el faro lanzaba su luz intermitente. Al día siguiente, cuando las autoridades comenzaron la búsqueda, ese pañuelo se convertiría en la primera pista. A lo largo de los días siguientes, Cádiz se llenó de carteles con la foto de Marina, una joven de cabello castaño, ojos claros y expresión serena. Las calles se llenaron de murmullos, teorías y sospechas. Algunos creían que había huido con un amante secreto, otros, que había sido víctima de un crimen pasional. Pero la verdad era más oscura y más cercana de lo que cualquiera podía imaginar. Los periódicos locales comenzaron a cubrir la historia con titulares inquietantes: desaparece joven en Cádiz sin dejar rastro, misterio en el faro, buscan a Marina Torres. La presión sobre la policía aumentaba, pero las pistas eran escasas y el tiempo corría. 3 días después, el 20 de octubre de 1972, el cuerpo de Marina fue hallado en un descampado, a las afueras de la ciudad, envuelto en una manta vieja y con señales de violencia. Cádiz entera enmudeció. Su muerte no solo destrozó a su familia, sino que dividió a la ciudad entre la compasión y la sospecha. Todos tenían una versión, todos conocían a alguien que sabía algo. Pero detrás de los rostros tristes y las lágrimas públicas, comenzaba a tejerse una red de mentiras, de intereses ocultos y de silencios que pesaban más que las palabras. Y fue allí, en ese punto, donde comenzó la verdadera historia del caso Marina Torres. Y antes de continuar con los próximos capítulos de esta historia llena de sombras, te invito a suscribirte al canal si te apasionan los casos misteriosos y los crímenes sin resolver. Cada semana, exploramos historias que marcaron a pueblos enteros, y a veces, revelamos verdades que el tiempo quiso enterrar. Durante los días previos a su desaparición,
la vida de Marina Torres transcurría con una calma aparente, tejida de costumbres sencillas y sueños modestos. Cada mañana, salía de casa con el cabello suelto, un cuaderno bajo el brazo y la esperanza de convertirse algún día en profesora de literatura. Estudiaba en la Escuela Normal de Cádiz, y según sus compañeras, era una joven aplicada, reservada, pero con una risa que iluminaba cualquier conversación. Le gustaban los poemas de Antonio Machado y las canciones melancólicas que sonaban en la radio. Sin embargo, había algo en ella, una sombra discreta detrás de los ojos, que pocos lograban comprender. Sus amigas más cercanas, Clara y Teresa, contaban que en las semanas anteriores, Marina había estado distraída, inquieta. Solía mirar por la ventana del aula y quedarse callada durante los recreos, como si su mente se encontrara en otro lugar. Un día, Clara la encontró llorando en los baños del instituto. Cuando le preguntó qué pasaba, Marina solo respondió: «No puedo contarlo. Nadie me creería». Aquella frase, entonces inofensiva, cobraría un significado inquietante tiempo después. En el barrio donde vivía, todos la conocían. Los vecinos la saludaban con cariño, los niños la buscaban para que les ayudara con las tareas, y los ancianos decían que tenía alma de artista. Su madre solía decir que Marina había nacido con el corazón demasiado grande para un mundo tan pequeño. Y quizás tenía razón. La joven pasaba horas escribiendo en un cuaderno azul, lleno de versos, cartas sin destinatario y pensamientos que solo el mar parecía entender. Nadie imaginaba que ese cuaderno, hallado semanas después, se convertiría en una de las piezas más enigmáticas del caso. Marina tenía novio, Luis Fernández, un muchacho de 22 años que trabajaba como aprendiz en un taller mecánico. Llevaban un año juntos, y aunque muchos los consideraban la pareja perfecta, había rumores de discusiones y celos. Luis era apasionado, pero impulsivo. Algunos amigos decían que se había vuelto posesivo con el tiempo, que no le gustaba que Marina saliera sola o hablara con otros hombres. Ella, por su parte, defendía su relación con una dulzura obstinada, negándose a ver las señales de lo que podría ser una tormenta. El 10 de octubre de 1972, apenas una semana antes de su desaparición, Marina asistió a una pequeña fiesta en casa de su amiga Teresa Ruiz. Allí también estuvo Javier Méndez, un amigo de Luis, y Clara, su confidente más cercana. Los cuatro pasaron la noche conversando y riendo, pero algunos invitados recordaron algo extraño. En un momento de silencio, Marina se levantó, salió al patio y se quedó mirando las estrellas. Cuando Javier se acercó a preguntarle si estaba bien, ella respondió con un suspiro: «A veces siento que alguien me sigue». Nadie le dio importancia, pensando que era una broma. Esa frase, sin embargo, sería citada por varios testigos durante el juicio. Las sospechas se multiplicaron. ¿Quién la seguía? ¿Por qué tenía miedo? ¿Qué había detrás de esa serenidad frágil que mostraba ante todos? En retrospectiva, cada gesto de Marina parecía una súplica muda, un mensaje que nadie supo escuchar a tiempo. Su familia la recordaba como una chica de rutinas exactas. Despertaba al amanecer, tomaba café con leche y pan con mantequilla, y luego caminaba hasta el puerto antes de ir a clase. Le gustaba observar los barcos partir, imaginar destinos lejanos, escribir nombres inventados en la arena. Su madre decía que ese paseo era su manera de poner en orden el alma. Lo hacía cada día, sin falta, hasta el 17 de octubre, cuando su sombra desapareció del paisaje. Los investigadores reconstruyeron con precisión esas últimas horas. A las 5 de la tarde, Marina salió del instituto. A las 6, fue vista comprando pan en una pequeña tienda de la calle Ancha. A las 6:20, alguien dijo haberla visto conversando con un hombre en la esquina de la Plaza Mina. Después de eso, su rastro se desvaneció. Ni un testigo fiable, ni una pista clara. Solo un silencio que crecía con las horas. Aquel vacío hizo que la comunidad se volcara en la búsqueda. Voluntarios, pescadores, vecinos del puerto, todos unieron fuerzas. Sin embargo, las esperanzas se desmoronaron cuando se halló su cuerpo. Los detalles eran tan brutales que la prensa apenas se atrevía a mencionarlos. El médico forense habló de signos de lucha, de una violencia dirigida con frialdad. Lo más perturbador, el asesino había dejado un pequeño crucifijo junto a ella, objeto que no pertenecía a la joven. Desde ese momento, el caso de Marina Torres dejó de ser una tragedia para convertirse en un laberinto de secretos. La policía local abrió 3 líneas de investigación: el novio, Luis Fernández, su amigo, Javier Méndez, y su amiga, Teresa Ruiz. Los 3 fueron interrogados durante días, enfrentando la presión de una ciudad que clamaba por justicia. Sin embargo, cada uno tenía una versión distinta de lo ocurrido, y ninguna parecía encajar del todo.
El misterio crecía, y con él, el miedo. Porque en Cádiz, por primera vez en años, la gente comenzó a cerrar las puertas antes del anochecer. Y si te intrigan los casos en los que la verdad se oculta entre sombras y silencios, suscríbete al canal y activa las notificaciones. Así podrás seguir cada detalle del caso de Marina Torres, un crimen que marcó una época y que, aún hoy, sigue despertando preguntas sin respuesta. El evento misterioso. El amanecer del 20 de octubre de 1972 fue gris y pesado. Las nubes bajas cubrían el cielo de Cádiz como un manto de plomo, y el aire olía a humedad y sal. Eran las 7:30 cuando un agricultor que caminaba por los límites del campo de San Fernando encontró algo que lo hizo detenerse en seco, una manta vieja, medio enterrada entre la tierra y el fango. Se acercó, movió el borde con el pie, y al ver un mechón de cabello oscuro asomar, retrocedió gritando. Aquella imagen marcaría para siempre el inicio del caso más perturbador de la provincia. El cuerpo de Marina Torres fue encontrado boca arriba, con los brazos extendidos como si intentara abrazar el cielo. Su rostro mostraba serenidad, una calma imposible de entender. Tenía el vestido rasgado, marcas en las muñecas y una pequeña herida en la frente. A su lado, sobre la tierra húmeda, alguien había dejado un crucifijo metálico y una flor seca. Los agentes de la Guardia Civil que acudieron al lugar se miraron en silencio, ninguno quiso ser el primero en romper aquel momento helado, casi sagrado. Las fotografías de la escena se mantuvieron en secreto durante décadas, pero los informes describen detalles inquietantes. No había huellas claras alrededor, como si el asesino hubiera sabido exactamente cómo moverse. Tampoco había señales de arrastre, el cuerpo había sido colocado con cuidado, casi con devoción. La manta en la que estaba envuelta pertenecía a una fábrica local, lo que llevó a los investigadores a buscar entre obreros y transportistas. Sin embargo, esa pista se disolvió tan rápido como el rocío matinal. Cuando la noticia llegó a la familia Torres, el tiempo pareció detenerse. Doña Rosario cayó al suelo al escuchar la palabra hallada, y don Alberto rompió a llorar frente a los oficiales, algo que nadie en el barrio había visto jamás. En el puerto, los pescadores apagaron sus radios, los bares cerraron antes del mediodía y una misa improvisada reunió a medio pueblo. La joven de los ojos claros, la que ayudaba a los niños con las tareas, había sido arrebatada con una violencia que Cádiz no lograba comprender. El funeral de Marina fue una procesión de lágrimas. Su ataúd, cubierto de flores blancas, recorrió las calles mientras el sonido de las campanas resonaba sobre los tejados. Entre la multitud, los tres sospechosos caminaban en silencio. Luis, el novio, con la mirada perdida, Javier, su amigo, con el rostro tenso, y Teresa, la mejor amiga de Marina, cubierta con un velo negro, evitando cualquier contacto visual. Muchos los observaban con recelo. En sus rostros, algunos decían ver culpa, otros, simple desesperación. Días después, el inspector Ramiro Cebrián, un hombre meticuloso y de voz grave, asumió la investigación. Revisó los informes, entrevistó testigos y analizó los objetos encontrados. Algo no le cuadraba, el crucifijo. No pertenecía a Marina, pero tampoco coincidía con ningún símbolo religioso común en la zona. Era un diseño extraño, artesanal, con una inscripción casi borrada en el reverso, eterna culpa. Aquellas dos palabras se convertirían en su obsesión. Mientras tanto, Cádiz entera se hundía en la paranoia. Se hablaba de un asesino entre ellos, de un crimen ritual, incluso de una conspiración. Las cartas anónimas comenzaron a llegar a la comisaría, señalando a diferentes culpables. Una acusaba a Luis de celoso, otra, a Javier de traidor, y una tercera, escrita con tinta roja, insinuaba que la propia Teresa sabía más de lo que admitía. En una ciudad pequeña, el rumor era más fuerte que la verdad. El inspector Cebrián decidió interrogar a los tres sospechosos por separado. Luis fue el primero, nervioso, con las manos temblorosas, dijo que amaba a Marina y que jamás la lastimaría. Admitió haber discutido con ella días antes, pero por celos tontos. Javier, por su parte, aseguró haberla visto solo en la fiesta, negando cualquier encuentro posterior. Teresa, en cambio, parecía asustada. Dijo que Marina le había confiado algo importante, pero no quiso revelarlo. Prometí guardar silencio, repitió entre lágrimas. Esa frase quedó registrada en el informe. A medida que avanzaban los días, las contradicciones se acumulaban. Luis tenía una coartada débil, decía haber estado en casa, pero nadie podía confirmarlo. Javier había desaparecido durante varias horas la noche del crimen. ¿Y Teresa? Teresa había mentido sobre la hora en que habló por última vez con Marina. Para la policía,
Cualquiera de ellos podía ser el asesino. Pero el inspector, en su intuición, sentía que algo no encajaba. Había un cuarto rostro en la sombra, alguien que movía los hilos desde la distancia. El abogado de la familia Torres, don Ricardo Valverde, era un hombre de presencia impecable, siempre con trajes oscuros, voz pausada y una cortesía que inspiraba confianza. Se presentó en la comisaría el mismo día del hallazgo, ofreciendo su ayuda desinteresada. Todos lo respetaban. Había defendido casos importantes en la región y era conocido por su habilidad para resolver lo imposible. Nadie sospechó que detrás de aquella mirada tranquila se ocultaba una mente peligrosa. Y antes de continuar con la parte más intensa de esta historia, las revelaciones, los juicios y los giros inesperados, te recuerdo, suscríbete al canal si te apasionan los casos reales y los crímenes que desafían la lógica. Lo que viene a continuación revelará que la verdad puede ser más oscura que cualquier rumor. Con el paso de las semanas, Cádiz se transformó en un hervidero de miradas desconfiadas. Las plazas, antes llenas de risas, se convirtieron en escenarios de susurros. Los vecinos cruzaban las calles evitando el contacto visual, temerosos de lo que pudieran descubrir en los ojos del otro. Los periódicos continuaban alimentando el fuego del morbo, y cada día surgía una nueva teoría. Algunos aseguraban que el crimen de Marina tenía un trasfondo político, otros, que era un asunto pasional, y no faltaban los que hablaban de un pacto secreto entre familias poderosas. Lo cierto era que la verdad parecía diluirse en un mar de mentiras. El inspector Ramiro Cebrián trabajaba sin descanso. Revisaba las declaraciones, comparaba horarios, reescribía las líneas del tiempo una y otra vez. En las madrugadas, mientras la ciudad dormía, se quedaba solo en su oficina con un cigarrillo consumiéndose en el cenicero y la foto de Marina frente a él. Había algo en sus ojos que lo perseguía. No fue un crimen impulsivo, pensaba. Fue algo planeado, casi ceremonial. Pero, ¿por quién? El abogado Ricardo Valverde visitaba con frecuencia a la familia Torres, ofreciendo consuelo y palabras de calma. Su voz era suave, su tono siempre medido. Doña Rosario confiaba en él como si fuera un hijo. Don Alberto, exhausto por el dolor, veía en él la única figura capaz de hacer justicia. Ricardo organizó la estrategia legal, presionó a la policía y convocó ruedas de prensa para exigir resultados. Su presencia era firme, casi heroica. Nadie imaginaba que, mientras todos lo veían como un protector, él ya comenzaba a manipular el curso de la investigación. El 12 de noviembre, un mes después del hallazgo del cuerpo, se convocó una audiencia preliminar. Los tres sospechosos comparecieron ante el juez Francisco Vega, un hombre de edad avanzada, de reputación intachable. La sala estaba llena. Afuera, el gentío se agolpaba buscando un lugar para escuchar las declaraciones. Luis, el novio, entró primero, con el rostro demacrado y las manos esposadas. Dijo con voz temblorosa que era inocente, que amaba a Marina y que jamás la habría dañado. Sin embargo, los murmullos en la sala lo condenaban antes que las pruebas. Luego fue el turno de Javier Méndez, el amigo. Más sereno, pero con una mirada sombría. Declaró que había visto a Marina en la fiesta, sí, pero negó haber tenido contacto con ella después. Su tono frío causó desconfianza. Cuando el fiscal le preguntó si estaba enamorado de ella, dudó antes de responder. Ese instante bastó para que las sospechas se encendieran como pólvora. Por último, Teresa Ruiz subió al estrado. Lloró desde el principio, afirmó que Marina le había confiado algo, pero insistió en no poder repetirlo por respeto a su memoria. Esa reticencia fue interpretada por algunos como complicidad. Durante la audiencia, el inspector Cebrián observaba en silencio. Había algo en las declaraciones que no cuadraba. Todos hablaban de Marina con amor o admiración, pero ninguno parecía realmente sorprendido por su muerte. Como si, en el fondo, cada uno supiera más de lo que decía. Cuando terminó la sesión, se acercó al abogado Valverde para discutir el rumbo del caso. Ricardo lo escuchó con atención, asintiendo, pero sus ojos se desviaron un segundo hacia la carpeta de pruebas. Allí, sobre la mesa, estaba la foto del crucifijo encontrado junto al cuerpo. Sus dedos se tensaron apenas un instante. Aquella noche, el inspector anotó en su diario una frase que luego se haría famosa: el asesino no teme ser atrapado, teme ser comprendido. Era una intuición, un presentimiento que no podía explicar, pero que lo mantenía en vilo. Al revisar los informes, notó algo que había pasado desapercibido. El crucifijo tenía una marca diminuta, como el sello de un joyero o artesano. Decidió investigar su origen, sin saber que esa pista lo acercaría peligrosamente al hombre más respetado del caso. Mientras tanto,
Luis pasaba las noches en la celda del cuartel, atormentado por la culpa y la impotencia. En una carta escrita a su madre, decía: «Siento que me observan, incluso en la oscuridad. No sé quién fue, pero está cerca, lo sé». Esa carta nunca llegó a su destinataria, desapareció misteriosamente de los archivos. Años después, se descubriría que alguien la retiró antes de ser entregada: Ricardo Valverde. El pueblo empezó a fracturarse. Las familias discutían, los amigos se distanciaban, y cada misa en memoria de Marina era un campo de batalla de miradas cruzadas. Cádiz se volvió un lugar frío, pesado, lleno de sospecha. Y en medio de ese caos, el abogado seguía moviendo las piezas como un ajedrecista paciente. Cada declaración, cada documento, cada rumor era utilizado para fortalecer su narrativa. El crimen fue pasional. Todo encajaba perfectamente, o al menos eso parecía. Sin embargo, un detalle comenzó a resquebrajar su obra maestra. Durante una revisión de pruebas, el inspector encontró fibras de tela en la manta que envolvía a Marina. Eran de un material caro, imposible de hallar en la ropa de los sospechosos, pero sí muy común en los trajes hechos a medida. Cuando pidió las muestras a los 3 acusados, ninguno coincidía. Semanas después, descubriría que ese mismo tipo de tela provenía de un sastre que confeccionaba exclusivamente para un cliente habitual, el abogado Ricardo Valverde. El invierno llegó temprano aquel año en Cádiz. Las olas golpeaban con fuerza el malecón, y el viento helado se colaba entre las rendijas de las ventanas del juzgado. En la ciudad, el caso de Marina Torres ya no era solo una tragedia, era un espectáculo. Cada día, decenas de curiosos se reunían frente al tribunal para escuchar los avances del proceso. Los periódicos sensacionalistas publicaban titulares cada vez más escandalosos, alimentando la desconfianza y el miedo. Y mientras tanto, el verdadero culpable observaba desde la penumbra cómo todos caían en la trampa que él mismo había tejido. El inspector Ramiro Cebrián no lograba conciliar el sueño. Las pruebas que había reunido apuntaban en demasiadas direcciones. Cada sospechoso tenía motivos, pero también algo más, una historia que el abogado Valverde había aprendido a manipular. Luis era el celoso, Javier el traidor, Teresa la amiga envidiosa. Los 3 eran piezas en un tablero que el abogado movía con precisión quirúrgica. Pero Cebrián empezaba a notar el patrón. Cada declaración, cada documento filtrado a la prensa, cada testigo casualmente encontrado, provenía de los archivos que Valverde controlaba. Una noche, el inspector visitó la casa del sastre don Eusebio Martín, un anciano que recordaba haber confeccionado varios trajes para un cliente muy especial. Cuando Cebrián le mostró una de las fibras halladas en la manta, el hombre asintió sin dudar: «Eso es lana italiana, de los lotes que solo usaba el señor Valverde». Un hombre elegante, sí, pero exigente con los tejidos. Esa respuesta cayó como una piedra en el estómago del inspector. Por primera vez, el intocable abogado se convertía en sospechoso. Cebrián decidió actuar con cautela. Durante los días siguientes, revisó los registros telefónicos, las fechas de reuniones y los documentos firmados por Valverde. Descubrió que, la noche del 17 de octubre, el abogado no estaba en su casa, como había declarado, sino en una propiedad rural a las afueras de San Fernando, a escasos kilómetros del lugar donde se halló el cuerpo de Marina. El dato, escondido bajo una montaña de papeles, había pasado inadvertido. Aquello cambió el rumbo de la investigación. Mientras tanto, el juicio continuaba. En la sala, el aire se volvía cada vez más denso. Luis lloraba abiertamente, gritando su inocencia. Javier mantenía la cabeza baja, agotado. Teresa parecía vivir en un estado de terror constante. Los 3 eran víctimas de un proceso que se estaba convirtiendo en un espectáculo mediático. Y allí, en la primera fila, con su porte impecable, estaba Ricardo Valverde, observando con una calma que resultaba inhumana. Cada vez que el juez hablaba, él asentía. Cada vez que alguien lloraba, él sonreía apenas, como si todo se desarrollara según un guión que solo él conocía. El inspector sabía que debía tener cuidado. Valverde era influyente, respetado, y cualquier acusación sin pruebas sólidas podía destruir su carrera. Decidió infiltrar a un agente en su oficina, bajo la excusa de revisar documentos del caso. Pasaron días sin hallazgos, hasta que una tarde, el agente encontró una pequeña caja metálica en el escritorio del abogado. Dentro había un crucifijo idéntico al hallado junto al cuerpo de Marina. En el reverso, la misma inscripción: Eterna culpa. Era la prueba que Cebrián necesitaba. Sin embargo, el destino se adelantó. Esa misma noche, la oficina del abogado ardió en llamas. El fuego consumió los archivos, los muebles, y con ellos,
la evidencia. Los bomberos declararon que se trató de un accidente eléctrico, pero Cebrián no lo creyó. Él lo hizo, dijo al fiscal. Lo sabía todo. Lo controló todo. Pero sin pruebas físicas, su palabra valía poco frente a la reputación impecable de Valverde. Una vez más, el asesino parecía haber ganado. El 3 de diciembre de 1972, comenzó la fase final del juicio. Los tres acusados fueron llevados ante el tribunal en medio de una multitud enfurecida. El abogado Valverde, irónicamente, actuaba como representante legal de la familia Torres, dirigiendo las preguntas, manipulando los silencios y guiando la narrativa hacia un único culpable, Luis Fernández. Con maestría, construyó un relato convincente. Habló del amor obsesivo, de los celos, de las discusiones. Su tono era tan preciso, tan controlado, que hasta los padres de Marina comenzaron a dudar de la inocencia del joven. Cuando el fiscal pidió la palabra final, Cebrián se levantó del banco de testigos. Con la voz firme, presentó su última observación: el asesino sabía demasiado. Sabía dónde dejar el cuerpo, cómo borrar las huellas y cómo guiar la investigación. Solo alguien dentro del sistema podía hacerlo. Y ese alguien está en esta sala. Todos giraron sus cabezas hacia él. Valverde mantuvo la sonrisa. Fue el único que no pareció sorprendido. El silencio fue absoluto. El juez golpeó el mazo y suspendió la sesión. Afuera, la lluvia comenzó a caer con fuerza, golpeando las ventanas del tribunal como si el cielo mismo quisiera hablar. En el pasillo, Cebrián y Valverde cruzaron miradas. En esos segundos, el inspector entendió la magnitud del mal al que se enfrentaba. El abogado se inclinó ligeramente y susurró: «Inspector, algunos secretos deben morir con sus dueños». Fue entonces cuando Cebrián comprendió que la batalla apenas comenzaba. El amanecer del día siguiente fue tenso. Las campanas de la catedral resonaban con un eco grave, y un silencio expectante flotaba sobre Cádiz. Era el 4 de diciembre de 1972, el segundo día del juicio. Dentro del tribunal, el ambiente estaba cargado. Los acusados esperaban en silencio, mientras los periodistas llenaban las filas traseras con libretas y grabadoras. En la primera fila, los padres de Marina se tomaban de las manos, intentando mantener la calma. Frente a ellos, el abogado Ricardo Valverde preparaba sus documentos con la serenidad de quien se siente dueño del destino ajeno. El juez Vega abrió la sesión a las 9 en punto. El fiscal pidió que se presentaran nuevas pruebas halladas por el inspector Cebrián, una copia carbonada de una carta enviada al despacho de Valverde días antes del crimen. En ella, Marina mencionaba su deseo de terminar con el contrato legal que su padre había firmado con el abogado, alegando que no confiaba en él. Ese documento, al parecer, había desaparecido misteriosamente de los archivos familiares. Cuando el juez preguntó cómo había sido encontrado, Cebrián explicó que un ex empleado del bufete lo había guardado por miedo a ser acusado. La sala entera estalló en murmullos. Valverde se mantuvo imperturbable. Ajustó su corbata, sonrió levemente y respondió con voz firme: «Esa carta es falsa, fabricada por quienes buscan distraer la atención de los verdaderos culpables». Su tono era tan seguro que, por un instante, hasta el juez pareció dudar. Pero Cebrián no se dejó intimidar. Se acercó al estrado y, señalando el documento, dijo: «Reconozco esa máquina de escribir. Es la misma que encontramos calcinada en su despacho después del incendio». Un murmullo recorrió la sala como una ola. El abogado parpadeó apenas, pero fue suficiente para que el inspector supiera que había tocado una fibra peligrosa. Las horas siguientes fueron un duelo silencioso entre los dos hombres. Cebrián presentaba cada prueba con precisión quirúrgica: llamadas telefónicas no registradas, movimientos bancarios sospechosos, testimonios de vecinos que vieron el coche de Valverde cerca del faro la noche del crimen. El abogado contraatacaba con argumentos impecables, desmontando cada detalle con retórica impecable. El juez, atrapado entre dos inteligencias opuestas, comenzó a perder el control del proceso. Era evidente que algo más grande se movía bajo la superficie. Luis, el novio, miraba todo con los ojos vidriosos. Cada palabra de Valverde lo hundía más en la desesperación. En un momento de tensión, se levantó y gritó: «Él miente, Marina me dijo que tenía miedo de él». Los guardias lo sujetaron mientras el juez exigía orden. En el silencio posterior, el abogado lo observó con una sonrisa apenas visible. Ese gesto bastó para helar la sangre de todos los presentes. A medida que el juicio avanzaba, la figura de Valverde empezaba a fracturarse ante la opinión pública. Los rumores se multiplicaban. Se decía que había tenido una relación secreta con Marina,
que la acosaba bajo el pretexto de ayudar a su familia, que incluso la había amenazado cuando ella intentó alejarse. Ninguna de esas acusaciones estaba comprobada, pero la mirada del abogado, cada vez más tensa, comenzaba a traicionar algo oscuro. Era como si las máscaras que había usado durante años empezaran a resquebrajarse. En un intento por recuperar el control, Valverde solicitó interrogar personalmente al inspector Cebrián. El juez lo permitió, y el abogado se levantó con paso firme. Se acercó lentamente al estrado y, mirándolo a los ojos, preguntó: ¿Cree usted, inspector, que es más fácil destruir la reputación de un hombre que encontrar la verdad? Cebrián lo sostuvo con la mirada y respondió: cuando la reputación se construye sobre cadáveres, no hay nada que destruir, solo revelar. La sala contuvo el aliento. Valverde retrocedió un paso, mordiéndose el labio. Por primera vez, su control parecía tambalearse. Esa noche, Cádiz no durmió. Los cafés permanecieron abiertos hasta tarde, los vecinos discutían en las esquinas y los periódicos imprimieron ediciones de emergencia. El abogado del caso Marina, bajo sospecha. Era el principio del fin. En la casa de los Torres, doña Rosario lloraba en silencio, recordando las veces que aquel hombre había prometido justicia. Don Alberto, en cambio, guardaba un silencio cargado de furia. Algo en su interior le decía que el infierno que vivían estaba lejos de terminar. El inspector, exhausto, permaneció en su despacho hasta la madrugada. Tenía ante él todos los documentos, las pruebas, los rostros. Y entre ellos, la mirada de Marina. Aquellos ojos, fotografiados un día antes del crimen, parecían seguirlo en cada rincón. Ella quiso hablar, murmuró. Pero nadie la escuchó. Afuera, el viento agitaba los árboles como si quisiera borrar la ciudad. Y en el silencio de la noche, una verdad terrible comenzó a tomar forma. El asesino no mató solo por deseo, sino por poder. El 5 de diciembre amaneció con un cielo plomizo y un aire pesado que presagiaba tormenta. Las calles de Cádiz estaban en silencio, como si la ciudad entera contuviera la respiración. En el tribunal, la expectación era insoportable. Nadie sabía qué ocurriría aquel día, pero todos sentían que algo estaba a punto de romperse. El juez Vega ordenó reanudar la audiencia con la declaración de nuevos testigos que el inspector Cebrián había logrado reunir a última hora. Valverde llegó puntual, con su habitual traje oscuro y su maletín de cuero. Saludó al tribunal con una sonrisa medida, pero sus ojos, aunque tranquilos, reflejaban la fatiga de quien sabe que la verdad se aproxima demasiado. El primer testigo fue don Eusebio Martín, el sastre. Subió al estrado con paso tembloroso y confirmó lo que ya había declarado ante la policía, que las fibras encontradas en la manta correspondían a un abrigo confeccionado exclusivamente para Ricardo Valverde. El abogado intentó objetar, pero el juez lo interrumpió. Señor Valverde, las coincidencias comienzan a ser demasiadas. En ese momento, un murmullo recorrió la sala. El abogado apretó los labios, consciente de que la batalla ya no era solo legal, sino moral. El siguiente testigo fue una mujer de unos 40 años, de rostro severo y manos nerviosas, Ángela Fuentes, secretaria del bufete Valverde. Su testimonio fue un golpe devastador. Contó que Marina había visitado la oficina varias veces sin el conocimiento de su padre. Que había discutido con el abogado semanas antes del crimen. Que había salido llorando. Escuché cuando ella le dijo: «No volveré a verte nunca más, ni a ti ni a tu dinero», declaró Ángela, con la voz quebrada. El silencio en la sala fue absoluto. Doña Rosario se tapó la boca, horrorizada. Don Alberto miró al suelo, incapaz de sostener la verdad que se abría ante sus ojos. Valverde intentó desacreditarla, pero sus palabras carecían ya del poder hipnótico de antes. Cada argumento parecía vaciarse de sentido. El juez lo observaba con una mezcla de curiosidad y repulsión. Cebrián, desde su asiento, mantenía la mirada fija en él, esperando el momento exacto para dar el golpe final. Y ese momento llegó cuando pidió permiso para presentar una última prueba, un fragmento de cinta de audio, recuperado del taller donde Marina tomaba clases de mecanografía. En ella, la voz de la joven, temblorosa pero clara, decía: «Si algo me pasa, fue él. El abogado. No confíen en nadie». La sala estalló en gritos. El juez golpeó el mazo una y otra vez, pero el caos era incontrolable. Los periodistas corrieron hacia las salidas, los fotógrafos encendieron sus flashes, y la familia Torres se abrazó entre lágrimas. Ricardo Valverde, sin embargo, no se movió. Permaneció sentado, mirando hacia el vacío, con una sonrisa helada. «Montaje», murmuró apenas. Pero en su voz ya no había convicción,
solo el eco de una derrota que se aproximaba. El inspector Cebrián se levantó y dijo con voz firme: Marina intentó advertirnos. Hoy, su voz lo ha hecho por ella. Esa tarde, el abogado fue puesto bajo custodia. Los guardias lo escoltaron fuera del tribunal mientras el pueblo lo insultaba desde la calle. Las piedras golpeaban el coche policial, las ventanas se cerraban a su paso. Cádiz, por fin, había encontrado a su monstruo. Pero para Cebrián, el caso aún no estaba cerrado. Faltaban respuestas. ¿Por qué la había matado? ¿Qué había querido ocultar? En la celda, Valverde se mantuvo en silencio durante días, observando las paredes como si esperara que el tiempo las borrara. Hasta que, una noche, decidió hablar. Durante el interrogatorio final, confesó con una calma escalofriante. No era amor, dijo. Era miedo. Ella sabía demasiado. Explicó que había descubierto irregularidades en los negocios del padre de Marina y en los contratos manipulados por él mismo. Cuando la joven amenazó con revelar todo, decidió silenciarla. Fue rápido, no sufrió, aseguró, sin un atisbo de remordimiento. Cebrián lo escuchó con repugnancia, sintiendo como el aire se volvía más pesado con cada palabra. ¿Y el crucifijo?, preguntó finalmente. Valverde sonrió. Un recordatorio. Todos llevamos nuestra culpa a cuestas. La mía es eterna. La noticia de la confesión recorrió Cádiz como un rayo. Los periódicos llenaron sus portadas con el rostro del abogado y el titular: el asesino era el protector. El escándalo sacudió a toda Andalucía. La gente se reunió en las plazas para comentar la historia, para llorar o simplemente intentar comprender cómo un hombre de aparente virtud podía ocultar tanta oscuridad. El inspector Cebrián se convirtió en héroe nacional, pero en su interior solo había cansancio y un vacío que nada podía llenar. Había atrapado al culpable, sí, pero el rostro de Marina lo seguiría atormentando por el resto de su vida. El juicio continuó hasta finales de diciembre, centrado ya en la sentencia. Los 3 sospechosos iniciales fueron absueltos oficialmente, aunque el daño en sus vidas sería irreversible. Luis abandonó la ciudad, incapaz de soportar las miradas. Teresa ingresó en un convento, buscando paz. Javier desapareció rumbo a Barcelona, intentando empezar de nuevo. La familia Torres, destrozada, se recluyó en silencio. Y Cádiz, que había vivido meses de miedo, comenzó lentamente a recobrar el pulso de su mar. Y así, mientras el invierno cubría de niebla las costas, el caso de Marina Torres llegó a su desenlace judicial. Pero no al final de su misterio. Porque, como dijo el inspector en sus últimas palabras al tribunal, la justicia puede cerrar un caso, pero nunca un alma. El 19 de diciembre de 1972, la sala principal del Tribunal Provincial de Cádiz estaba abarrotada. Nadie quería perderse el desenlace del caso que había sacudido a toda España. El aire olía a humedad, a madera vieja y a nervios contenidos. Afuera, la multitud se agolpaba en la plaza, sosteniendo periódicos y velas encendidas. La voz de un locutor de radio se mezclaba con el murmullo del mar cercano, narrando cada momento en directo. Hoy se dictará sentencia en el caso del asesinato de la joven Marina Torres. Dentro, el silencio era tan denso que se podía escuchar el tic-tac del reloj sobre el estrado. Ricardo Valverde entró escoltado por 2 guardias civiles. Llevaba el mismo traje que usó el primer día del juicio, pero ahora le quedaba grande, como si el peso de la culpa le hubiera vaciado el cuerpo. No levantó la vista, no saludó a nadie. Se sentó frente al juez Vega, con las manos esposadas, mientras el público contenía la respiración. A su lado, el fiscal desplegó los documentos finales, las pruebas, la transcripción de la confesión. Todo estaba ahí: la mentira, el poder, la sangre. El juez inició su discurso con voz firme, pero cargada de una tristeza profunda. Este tribunal ha sido testigo del horror disfrazado de justicia. El señor Ricardo Valverde, abogado de la familia Torres, utilizó su posición de confianza para cometer un crimen atroz contra quien juró proteger. Los testimonios, las pruebas forenses y su propia confesión lo declaran culpable de asesinato con premeditación. Un murmullo recorrió la sala. Algunos lloraron, otros aplaudieron. Doña Rosario se cubrió el rostro con las manos, mientras don Alberto miraba al vacío, con los ojos apagados. Cuando el juez pronunció la sentencia, cadena perpetua en la prisión del puerto de Santa María, el silencio se rompió en un estallido de emociones. Gritos, sollozos, aplausos y un eco de justicia tardía. Valverde permaneció inmóvil, solo movió los labios para murmurar algo que nadie alcanzó a oír. Cebrián, desde su asiento, lo observó con una mezcla de alivio y repulsión.
Aquello no era victoria, era un cierre necesario. El asesino pagaría, pero la inocencia perdida jamás regresaría. Al salir del tribunal, la multitud esperaba bajo una lluvia fina. Los flashes de las cámaras iluminaron la escena como relámpagos. ¡Asesino!, gritó una mujer. Otra arrojó una piedra que rebotó en el coche policial. El sonido de los motores, los sollozos y el repiqueteo de la lluvia creaban una sinfonía amarga. Cádiz parecía llorar junto a los padres de Marina. Aquel día, las campanas repicaron por más de 10 minutos, no para celebrar justicia, sino para despedir a la inocencia. En la celda, Valverde pasó sus primeras noches sin dormir. Miraba la pared, recitaba artículos de ley y escribía cartas que jamás enviaba. Algunos guardias afirmaron escucharlo hablar solo, diciendo nombres, repitiendo fechas. Ella no debía saberlo todo, no debía, decía una y otra vez. El inspector Cebrián lo visitó una última vez antes de su traslado. Nunca entenderé cómo alguien puede convertir la justicia en un arma, dijo el policía. Valverde lo miró con calma y respondió, la justicia no existe, inspector. Solo la fuerza. Fue la última vez que se vieron. Pasaron los días, y la ciudad intentó volver a la rutina. Las luces de Navidad adornaban las plazas, pero el ambiente seguía cargado de melancolía. Los periódicos publicaron artículos de reflexión sobre la corrupción, el poder y la fragilidad humana. El caso Marina Torres se convirtió en tema de conversación en cafés y universidades. Algunos incluso escribieron canciones sobre ella, sobre su belleza, su juventud truncada y el eco de su voz grabada en aquella cinta. Cádiz no la olvidaría jamás. En enero del 73, se celebró una misa en su memoria. El templo estaba lleno, y las velas iluminaban el rostro de los asistentes. Doña Rosario dejó sobre el altar un ramo de azucenas blancas, las flores favoritas de Marina. Cuando el sacerdote pronunció su nombre, un viento leve recorrió la iglesia. Muchos juraron que sintieron una presencia suave, como si el alma de la joven estuviera allí, agradeciendo el amor que aún despertaba. Fue un instante breve, pero profundo, un respiro entre tanto dolor. Esa misma noche, el inspector Cebrián caminó hasta el faro donde hallaron el cuerpo. El mar rugía con fuerza, y las olas golpeaban las rocas con furia. Se detuvo frente al abismo y encendió un cigarrillo. Miró el horizonte y murmuró, «Descansa, Marina. Ya puedes dormir». Dejó caer la colilla, que se apagó entre la espuma. El viento, cargado de sal, le golpeó el rostro, y por un segundo creyó escuchar una voz lejana, una melodía que se confundía con el rumor del mar. Era la voz de una joven que ya no tenía miedo. Si te gusta este tipo de historias reales y misteriosas, no olvides suscribirte al canal para seguir descubriendo los casos más oscuros, los secretos que el tiempo quiso enterrar y las voces que aún buscan justicia. Cada semana, un nuevo relato que te llevará al límite entre lo real y lo imposible. Después del juicio, Cádiz parecía respirar con cautela. Las calles recuperaron lentamente su ritmo habitual, pero los recuerdos del caso Marina Torres persistían como fantasmas en cada esquina. Luis Fernández abandonó la ciudad y se mudó a Sevilla, buscando anonimato. Nunca volvió a enamorarse, su rostro guardaba la huella de la tristeza y la injusticia que vivió. Teresa Ruiz ingresó a un convento cercano, dedicando su vida a la oración y a ayudar a jóvenes vulnerables, como si cada acto de bondad fuera una forma de expiar la culpa ajena que nunca tuvo. Javier Méndez se trasladó a Barcelona y reabrió su taller de carpintería. Aunque libre, siempre cargó con el estigma que la sociedad había intentado imponerle. La familia Torres vivió los meses más oscuros de su vida. Doña Rosario cayó enferma por la angustia, y cada Navidad parecía recordar la ausencia de su hija con un dolor que nunca desapareció del todo. Don Alberto se refugió en la pesca, buscando en el mar la tranquilidad que Cádiz ya no le ofrecía. La Casa Blanca cerca del puerto quedó silenciosa la mayor parte del tiempo, salvo por el murmullo de la brisa y el recuerdo constante de Marina. La ciudad, aunque curiosa y habladora, respetaba ahora la memoria de la joven. En la prisión del puerto de Santa María, Ricardo Valverde se convirtió en un prisionero temido y aislado. Su inteligencia y manipulación no desaparecieron con las rejas. Observaba a otros internos, planeaba movimientos, convencía a algunos de hacer sus pedidos sin que los guardias lo notaran. Sin embargo, su rostro imperturbable se volvió cada vez más rígido, y las noches se hicieron interminables. Cada recuerdo de Marina lo acosaba, y su propia culpa, que siempre había disfrazado de control y poder, comenzó a corroerlo desde dentro. Durante el primer año en prisión, Valverde escribió varias cartas que nunca enviaría. En ellas narraba la historia desde su perspectiva, justificaba sus acciones,
hablaba de los negocios de los Torres y de la joven que se interpuso en su destino. Su letra, fría y meticulosa, parecía más la de un estratega que la de un asesino arrepentido. A veces, en los patios de la cárcel, se le veía hablando solo, como si Marina o su conciencia estuvieran presentes en cada conversación que sostenía con el aire. Mientras tanto, Cádiz intentaba recomponerse. El puerto volvió a llenarse de barcos, los bares recuperaron risas y los niños volvieron a jugar en la plaza. Sin embargo, la historia de Marina Torres se convirtió en un mito urbano. Cada vez que alguien desaparecía, o cuando la bruma cubría el malecón al amanecer, los ancianos murmuraban, como Marina, y la ciudad se estremecía. La joven, aunque muerta, seguía viva en la memoria colectiva, como un faro que iluminaba la injusticia y el peligro del poder mal utilizado. El inspector Cebrián siguió siendo una figura respetada y temida. Su reputación creció, pero también cargaba con el peso del caso. Había atrapado al asesino, sí, pero los fantasmas de Marina y de las decisiones que tomó durante la investigación lo acompañaban a todas partes. Decía en sus memorias, años después, resolver un crimen no devuelve la vida. Solo nos enseña que incluso los más respetados pueden esconder monstruos tras sonrisas impecables. Algunos vecinos afirmaban que, por las noches, podían escuchar la voz de Marina cerca del faro. Un susurro leve, un lamento, un eco que parecía recorrer la ciudad y recordar que la inocencia había sido arrebatada. Esa sensación se convirtió en un mito temido. Nadie se acercaba al lugar de su hallazgo sin sentir un escalofrío. Incluso los periodistas que cubrieron el juicio años después relataban experiencias similares, asegurando que Marina seguía allí, observando y recordando. En la cárcel, Valverde comenzó a mostrar signos de deterioro. Se volvió paranoico, temía que otros internos supieran su secreto, y en ocasiones, se negaba a comer. Las noches eran sus peores enemigas, se despertaba gritando nombres, reviviendo la noche en que Marina murió. La conciencia, que había logrado engañar durante meses, lo alcanzaba ahora con una intensidad insoportable. Los psicólogos de la prisión comentaban que su perfil era el de alguien con un intelecto brillante, pero sin empatía ni moral, y que jamás comprendería el daño que había causado. En el exterior, la ciudad continuó recordando a Marina Torres con memoriales improvisados, flores en el puerto y poemas escritos por jóvenes que nunca la conocieron, pero que sintieron su ausencia. Cádiz aprendió, dolorosamente, que la confianza puede ser un arma peligrosa y que incluso las personas que parecen protegernos pueden ser los que más daño nos causen. La historia de Marina se convirtió en un relato de advertencia, de memoria y de justicia tardía. Y aunque el caso había sido cerrado oficialmente, la sombra de Ricardo Valverde y la memoria de Marina se entrelazaron para siempre en la ciudad. Cada mirada hacia el mar, cada paso por el puerto y cada campanada de la catedral recordaba que la justicia había llegado, pero la paz era un lujo que ni la familia ni los amigos de Marina volverían a experimentar por completo. La tragedia seguía viva, impregnando Cádiz de un misterio que nadie olvidaría jamás. Cádiz, a finales de 1973, seguía cubierta por un velo de melancolía. Cada calle, cada rincón, recordaba a Marina Torres. Los comerciantes hablaban en susurros sobre su historia, los pescadores comentaban las noches en que la bruma parecía llevarse un lamento, y los niños, sin conocer los detalles, escuchaban historias de una joven que nunca volvió a casa. La ciudad entera parecía cargar con la conciencia de su muerte, como si cada edificio y cada piedra fueran testigos mudos de la injusticia cometida. Luis Fernández regresó por un breve tiempo a Cádiz para rendir homenaje a Marina. Caminó por el puerto, observó los barcos partir y recordó los momentos felices y los terribles. Su rostro mostraba cicatrices invisibles, sus manos, temblorosas, se cerraban sobre la medalla que Marina le había regalado. A cada paso, sentía la mirada de la ciudad, una mezcla de compasión y juicio silencioso. El joven comprendió que la vida continuaba, pero que él nunca podría borrar la sombra del pasado. Teresa Ruiz, en el convento, dedicaba horas a la oración por Marina y por la paz de su propia alma. La muerte de su amiga había dejado un vacío que ningún hábito religioso podía llenar. Sus cartas, nunca enviadas a los familiares, reflejaban un tormento silencioso. «Veo su rostro cada día en mis sueños», escribió una vez. «No puedo hacer nada para devolverla, solo rezar para que su espíritu encuentre calma». Su penitencia se volvió una forma de mantenerse conectada con la memoria de Marina y con la ciudad que la lloraba. Javier Méndez, lejos de Cádiz, se enfrentaba a la soledad y al miedo que aún lo perseguían. Cada noche revisaba los periódicos, buscando noticias de Ricardo Valverde o cualquier novedad del caso. La experiencia lo había cambiado, ya no confiaba plenamente en nadie, ni siquiera en sus amigos más cercanos. Sin embargo,
se aferraba a la esperanza de que la justicia, aunque tardía, había alcanzado al culpable. La memoria de Marina era su brújula moral, un recordatorio constante de lo que la maldad puede destruir y de lo que aún puede protegerse. En la prisión, Ricardo Valverde comenzó a enfrentar su juicio interno. La soledad y la culpa se transformaron en un enemigo invisible. Cada noche, al recostar la cabeza, veía a Marina, escuchaba su risa y sentía su mirada acusadora. Los psicólogos de la cárcel reportaron que desarrolló episodios de insomnio severo, paranoia y alucinaciones auditivas. Ya no podía controlar el entorno ni las percepciones de los demás. Su poder se había desmoronado completamente, y con él, la imagen de respeto y autoridad que había mantenido durante años. El crucifijo hallado junto al cuerpo de Marina se convirtió en un símbolo que la ciudad nunca olvidaría. Algunos vecinos lo conservaban en pequeños altares caseros, otros lo colocaban en la iglesia, y muchos más simplemente lo recordaban como un signo de la injusticia que se había cometido. Cada vez que alguien pasaba cerca del lugar del hallazgo, sentía un escalofrío, una presencia invisible que los instaba a no olvidar, a mantener viva la memoria de la joven. El inspector Cebrián, por su parte, se retiró temporalmente del caso activo, pero nunca del todo de Cádiz. Durante años, regresaba a caminar por el puerto, revisando mentalmente los procedimientos, los testimonios y los silencios que casi le cuestan el éxito de la investigación. Su frase favorita, repetida en conferencias años después, era: resolver un crimen es cerrar un expediente, pero no cerrar corazones rotos. Para él, Marina nunca sería solo un caso, sería un recordatorio perpetuo de la fragilidad humana y de la astucia del mal disfrazado de bien. Los vecinos comenzaron a relatar historias sobre la presencia de Marina en la ciudad. Algunos afirmaban verla al amanecer cerca del puerto, otros escuchaban su risa entre las olas, y algunos más juran que, al tocar el crucifijo o visitar la iglesia, sentían una energía intensa, como si la joven quisiera recordarles algo. La leyenda creció y se mezcló con la realidad, haciendo que el recuerdo de Marina se mantuviera vivo incluso para quienes no la conocieron. Cada aniversario de su muerte, la familia Torres realizaba una ceremonia sencilla pero significativa. Flores blancas sobre la tumba, campanas tocando lentamente y oraciones susurradas. Cádiz observaba en silencio. El acto no solo honraba a Marina, sino que recordaba a todos que la justicia puede tardar, pero la memoria es eterna. Los ciudadanos comprendieron que aunque la ciudad intentara continuar, siempre habría un espacio de respeto y temor reservado para la joven que nunca regresó. Y así, la historia de Marina Torres continuó más allá del juicio, más allá de los culpables y las prisiones. Su vida truncada se convirtió en un legado de advertencia, de respeto y de justicia tardía. Su memoria habitaba en cada rincón de Cádiz, entre la bruma del puerto y el murmullo de las olas. Era un recordatorio de que la verdad, aunque oculta por un tiempo, siempre encuentra la manera de emerger, y que las sombras pueden ser vencidas, pero nunca olvidadas. Con el paso de los años, Cádiz se transformó, pero la sombra de Marina Torres permaneció. Las calles antiguas fueron remodeladas, los barcos del puerto se renovaron y nuevos comercios surgieron. Sin embargo, cada rincón, cada callejón y cada faro seguían recordando aquel crimen que había paralizado a la ciudad. Los habitantes contaban la historia a las nuevas generaciones, no solo como relato de miedo, sino como advertencia sobre el poder, la traición y la fragilidad humana. Luis Fernández, tras años de ausencia, regresó a Cádiz para visitar el puerto y el lugar donde Marina solía caminar. Se detuvo frente al faro, recordando su voz y su risa. La ciudad lo miraba con respeto y compasión. Había aprendido a vivir con la culpa ajena y con el dolor de la injusticia. Aunque nunca pudo olvidar, cada paso que daba le recordaba que la vida continuaba, que aún era posible encontrar un hilo de luz entre la bruma del pasado. Teresa Ruiz se convirtió en un referente silencioso en el convento. Enseñaba a las jóvenes sobre compasión y justicia, usando la historia de Marina como ejemplo de la vulnerabilidad de la inocencia y la necesidad de proteger a los demás. Sus cartas nunca enviadas se conservaron en un diario que, años después, se publicó como testimonio de la tristeza, la fortaleza y la dedicación de quien vivió cerca del dolor y aprendió a convivir con él. Javier Méndez, aunque lejos, mantuvo su taller como un santuario de recuerdos y reflexión. Cada mueble que creaba llevaba la huella de Marina, un homenaje silencioso a su memoria. Sus amigos y clientes lo veían tranquilo, pero quienes conocían la historia sabían que cargaba con la marca de aquel juicio, de la manipulación de Valverde y de la fragilidad de la confianza. Cádiz podía seguir sin él, pero él nunca olvidaría. En la prisión, Ricardo Valverde se convirtió en un hombre irreconocible. La inteligencia que antes lo había hecho respetado ahora se tornaba en obsesión y delirio. Pasaba horas frente a la pared, recordando cada detalle del crimen,
cada movimiento calculado y cada momento en que pensó haber controlado el destino. Sin embargo, la justicia lo había alcanzado, y aunque su poder se había desvanecido, su historia sirvió como ejemplo de que incluso los más respetados pueden albergar el mal más profundo. Cebrián, el inspector que había descubierto la verdad, se convirtió en leyenda en Cádiz. Sus métodos, su paciencia y su intuición se estudiaban en academias policiales. Sin embargo, él mismo reconocía que su mayor logro no fue capturar a Valverde, sino preservar la memoria de Marina y proteger la verdad. Cada vez que visitaba el puerto, sentía que la joven seguía allí, observando el mundo que ella nunca volvió a conocer, y que su labor había sido mínima frente al dolor que había causado. El crucifijo encontrado junto al cuerpo de Marina se mantuvo como un objeto de culto silencioso. Algunos lo conservaban en casa, otros en la iglesia. Para muchos, era un recordatorio de la fragilidad de la vida, de la traición disfrazada de confianza y del poder de la memoria sobre la injusticia. Cada aniversario de su muerte, el objeto se colocaba en el altar principal, rodeado de flores blancas y susurros de oración, preservando el legado de la joven que nunca volvió a casa. Los padres de Marina, con el tiempo, encontraron un hilo de paz. No podían olvidar ni llenar el vacío dejado por su hija, pero aprendieron a honrar su memoria mediante obras de caridad y apoyo a jóvenes en riesgo. Cádiz observaba y respetaba su dolor, comprendiendo que la tragedia de Marina no solo pertenecía a la familia, sino a toda la ciudad, que había vivido el miedo, la sospecha y la justicia tardía. El juicio y la condena de Valverde dejaron una enseñanza imborrable. La apariencia puede engañar, el poder puede corromper y la justicia, aunque lenta, puede imponerse. Los tres sospechosos iniciales, aunque injustamente acusados, aprendieron a reconstruir sus vidas, cada uno con su propia forma de rendir homenaje a Marina y de vivir con la cicatriz que el crimen dejó en sus almas. Cádiz, aunque herida, se transformó en un lugar de memoria activa. Si quieres conocer más historias reales y misteriosas como la de Marina Torres, suscríbete al canal y acompáñanos en cada relato que explora la línea entre la verdad y la sombra. Lo que parecía cerrado puede tener secretos ocultos, y la memoria de quienes han sufrido siempre nos habla desde el silencio de los años. En los años siguientes, la prisión del puerto de Santa María se convirtió en un lugar de aislamiento y vigilancia estricta para Ricardo Valverde. Sus días eran rutinarios, marcados por ejercicios, lecturas de leyes y largas horas contemplando la pared de su celda. Sin embargo, los guardias reportaban que a menudo se le escuchaba susurrar nombres, fechas y frases incomprensibles, como si reviviera el crimen noche tras noche. Su mente, antes estratégica y calculadora, ahora era un laberinto de obsesión y culpa. Valverde comenzó a escribir un diario, ocultando entre las páginas confesiones y justificaciones. Narraba el crimen, los motivos y cada detalle del juicio, pero lo hacía con una frialdad que helaba a quienes leían sus palabras. En sus líneas afirmaba que había actuado por necesidad, para proteger secretos de poder y dinero, aunque cada frase denotaba una profunda conciencia de la maldad de sus actos. Sus abogados solicitaron revisiones psicológicas, pero el hombre parecía consciente de todo, atrapado en un juicio interno del que nadie podía rescatarlo. Mientras tanto, Cádiz seguía recordando a Marina Torres. Cada aniversario de su muerte se realizaba una pequeña ceremonia en el puerto, frente al faro. Las flores blancas eran acompañadas de velas encendidas y oraciones susurradas por vecinos que nunca conocieron a la joven, pero que sentían que su historia debía mantenerse viva. El caso se enseñaba en colegios y academias de policía como ejemplo de manipulación, abuso de poder y la importancia de la perseverancia en la investigación. El inspector Ramiro Cebrián se retiró oficialmente del caso, pero nunca de Cádiz. Cada tanto, caminaba por la ciudad recordando los pasos de Marina, la incertidumbre del juicio y los momentos en que casi perdía el control de la investigación. Para él, la captura de Valverde fue un triunfo profesional, pero también un recordatorio constante de que incluso la justicia más firme no devuelve la vida perdida. Sus reflexiones quedaron registradas en un libro de memorias que se convirtió en referencia para investigadores y ciudadanos conscientes del valor de la verdad. Valverde pasó sus últimos años introspectivos, acosado por alucinaciones auditivas y sueños repetitivos. En ocasiones, gritaba en su celda por la noche, como si Marina estuviera allí, reclamando justicia. Su reputación, antes intocable, se redujo a un susurro de horror y advertencia. Los internos más jóvenes lo miraban con temor y fascinación, comprendiendo que la inteligencia no siempre se acompaña de moralidad, y que el castigo de la conciencia puede ser más severo que cualquier condena física. Cádiz, sin embargo, logró recuperar un ritmo de vida más sereno. El puerto volvió a llenarse de barcos, los mercados y cafés recuperaron la alegría y los turistas comenzaron a visitar la ciudad sin temor. Pero los habitantes más antiguos nunca olvidaron.
Contaban la historia de Marina a los jóvenes, no solo como advertencia, sino como memoria viva, un ejemplo de cómo la inocencia puede ser destruida y cómo la verdad puede, eventualmente, emerger, aunque con un precio inmenso. El crucifijo que acompañó a Marina en sus últimos días se convirtió en símbolo de la justicia tardía. Cada vez que alguien lo veía, recordaba que los secretos no permanecen ocultos para siempre y que la confianza debe ser otorgada con cautela. Su memoria trascendió la tragedia, enseñando a la ciudad sobre la vulnerabilidad humana y el peligro de quienes ostentan poder sin ética. Cebrián, en sus últimas entrevistas públicas sobre el caso, repetía con firmeza: «Este crimen nos enseñó que la maldad no siempre viene con rostro visible, que el poder puede disfrazarse de protección y que escuchar a los inocentes es la única forma de descubrir la verdad». Sus palabras resonaban en academias y tribunales, reforzando la importancia de la perseverancia, la intuición y la justicia moral, incluso cuando la legal parece insuficiente. Mientras Ricardo Valverde languidecía en la prisión, la ciudad de Cádiz comenzó a transformar su dolor en memoria colectiva. Se realizaron charlas educativas, exposiciones sobre el caso y relatos narrativos que mantuvieron viva la historia de Marina Torres. La tragedia se convirtió en aprendizaje. La sociedad comprendió que la vigilancia ciudadana, la justicia activa y la memoria histórica son herramientas imprescindibles para prevenir futuros crímenes. Y así, la sombra de Marina Torres permaneció como un faro silencioso sobre Cádiz. Su historia trascendió a quienes la conocieron, marcó a quienes la investigaron y enseñó a generaciones futuras que la justicia, aunque lenta y a veces parcial, tiene el poder de revelar incluso los secretos mejor escondidos. La ciudad aprendió a convivir con la memoria del horror y la esperanza simultáneamente, recordando siempre que la verdad, aunque tardía, no desaparece. El tiempo pasó sobre Cádiz, pero la memoria de Marina Torres permaneció intacta. Las olas continuaban golpeando el puerto con fuerza, como si quisieran borrar los recuerdos y, al mismo tiempo, guardarlos. Cada esquina de la ciudad llevaba el eco de su historia, recordando que la juventud puede ser frágil y la inocencia vulnerable, pero también que la verdad puede emerger incluso de los lugares más oscuros. Luis Fernández, ya hombre adulto, regresaba ocasionalmente al puerto. Caminaba entre las barcas y observaba el faro donde Marina había sido hallada. Cada visita era un homenaje silencioso, un acto de reconciliación con el pasado. Sus recuerdos, aunque dolorosos, se habían convertido en una lección sobre la paciencia, la justicia y la necesidad de recordar a quienes se fueron demasiado pronto. Teresa Ruiz, todavía en el convento, enseñaba a las jóvenes sobre el valor de la verdad y la compasión. Su experiencia cercana con la tragedia de Marina le permitió hablar con autoridad sobre la importancia de proteger a los inocentes y de reconocer los peligros ocultos detrás de quienes aparentan cuidado y respeto. Su vida se volvió una extensión del legado de Marina, una forma de mantener viva su memoria. Javier Méndez, desde Barcelona, enviaba periódicamente cartas a la familia Torres, compartiendo recuerdos y pequeñas historias sobre cómo el caso lo había marcado. Aunque la distancia física era grande, la conexión emocional nunca desapareció. Cádiz, a través de estas historias, mantenía vivo el recuerdo de la joven, demostrando que el tiempo no puede borrar la verdad ni la memoria de quienes fueron injustamente arrebatados. En la prisión, Ricardo Valverde enfrentaba sus últimos días con la mente consumida por la culpa y la obsesión. Ya no había manipulación posible, la soledad, los recuerdos de Marina y las noches interminables habían terminado por quebrarlo. Su figura se convirtió en un ejemplo oscuro de cómo la ambición y la falta de ética pueden destruir incluso al más inteligente. El poder, cuando se usa para hacer daño, siempre deja cicatrices. El crucifijo que acompañó a Marina se convirtió en un símbolo perdurable en Cádiz. No era solo un recuerdo del horror, sino también un recordatorio de justicia y de la fragilidad de la vida humana. Cada aniversario de su muerte, los ciudadanos se reunían frente al puerto, encendían velas y recordaban su historia. La memoria colectiva se transformó en un acto de resistencia frente al olvido y a la injusticia. El inspector Cebrián, aunque retirado, mantenía un vínculo silencioso con Cádiz. Caminaba por las calles antiguas, revisaba los documentos del caso y reflexionaba sobre cada decisión tomada. Sabía que la justicia había triunfado legalmente, pero también comprendía que la verdadera victoria era mantener viva la memoria de Marina y enseñar a futuras generaciones que la verdad siempre debe buscarse. Con el paso de los años, Cádiz se convirtió en una ciudad que respetaba su historia, incluso los episodios más oscuros. Las nuevas generaciones escuchaban los relatos de Marina, aprendían sobre justicia y manipulación, y comprendían que la vigilancia y la conciencia ciudadana son fundamentales. Cada niño que crecía allí conocía el nombre de Marina Torres, no como víctima, sino como símbolo de lucha y verdad.
El juicio de Ricardo Valverde quedó registrado en los anales judiciales como uno de los casos más impactantes de España. Su astucia, sus manipulaciones y su caída final demostraron que la justicia, aunque lenta, puede imponerse. Cada estudiante de Derecho y cada oficial de policía que estudiaba el caso entendía que el poder sin ética es peligroso, y que la verdad, tarde o temprano, emerge, incluso de las sombras más profundas. Finalmente, Cádiz aprendió una lección que perduraría por generaciones. El mal puede esconderse detrás de rostros respetables, pero la memoria de los inocentes siempre ilumina la oscuridad. Marina Torres se convirtió en un faro, una voz silenciosa que enseñaba a reconocer el peligro, a valorar la justicia y a mantener viva la memoria de quienes fueron arrebatados injustamente. Su historia, trágica pero poderosa, seguía viva en el corazón de la ciudad. Si te ha conmovido la historia de Marina Torres y quieres seguir descubriendo los secretos más oscuros y misteriosos, no olvides suscribirte al canal. Cada relato es una ventana al pasado, a la verdad oculta y a las lecciones que los casos reales nos dejan. La memoria y la justicia, aunque tardías, siempre encuentran la manera de prevalecer.